Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy en rojo, hoy perdemos 0,92%, el índice general se queda en 11.050,1. La culpa de esto es la anunciada OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, de ello hablaremos detenidamente, pero el valor que más prospera durante el día no es el Sabadell, sino Fluidra, 4,02 arriba, Sabadell 3,17 arriba y en tercer lugar Acciona Energía 2,51 arriba. En el lado contrario, donde preponderan las manos vendedoras, quien más pierde hoy es el BBVA, precisamente 6,71 abajo, Inditex 1,97 abajo y la holding de Iberia y de Vueling IAG se deja en la sesión 1,03. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les pase a ustedes ningún detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar naturalmente de esa OPA hostil por 12.200 millones del BBVA sobre el Sabadell. Y sobre todo, por qué se desploma el BBVA y por qué se dispara el Sabadell. La concentración es el elemento de discordia porque el ministro de Economía dice que tanta concentración o igual es mala, también lo dice el gobernador del Banco de España. Bueno, en fin, luego iremos viendo qué es lo que dicen unos y otros. Y también hablaremos de que la media del Euribor está en 3,693. Bastante más abajo de lo que estaba hace un año, pero pues, el alivio para los hipotecados a tipo variable parece que va a tardar algunos meses en llegar. De eso hablaremos con nuestros expertos. Se los presento de inmediato. En primer lugar, doña Sara Carbonell, directora del Banco BIC en España. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Bienvenida. Sí. Y don Óscar Bueno, que es portavoz de iAhorro. Muy buenas tardes. Bienvenido también. Muchas gracias. Ya hablaremos del Euribor, de las hipotecas y todos esos líos que a los espectadores les interesan muchísimo. Un análisis de cómo ha cerrado la sesión doña Sara, porque el IBEX 35 hoy ha tenido un pinchazo consecuencia de la operación esta entre bancos, pero ¿qué cree usted que pueda pasar mañana? Uy, si lo supiera. Bueno, efectivamente, ahora vamos a ver seguro volatilidad con todo este tema de la OPA y de esta posible, vamos a decir, fusión, bueno, de la OPA, que en realidad tenemos meses por delante y semanas para ver qué va a pasar, porque esto es la noticia importante de hoy, bueno, de la semana pasada, pero todavía queda mucho por delante con este tema. Y efectivamente hoy pues, ha repercutido en el IBEX, como es lógico por el peso que tiene BBVA, ¿no? Ambas compañías. ¿Qué va a pasar? En realidad el escenario de fondo en la renta variable sigue siendo, el sentimiento del inversor sigue siendo positivo, sigue siendo alcista, seguimos con todo lo que hemos comentado aquí otras semanas igual, encima de la mesa, hay mucha liquidez, hemos tenido buenos datos esta mañana, además, por ejemplo, de China, de exportaciones, que eso es positivo porque está un poco en el punto de mira y lo sigue estando, pero ha sido un dato positivo. Escenario de tipos igual, el mercado descontando para Europa en junio, Estados Unidos, como ya hemos comentado, está por ver, con lo cual en realidad esto es algo muy local, es algo muy de casa y que efectivamente va a dar volatilidad al IBEX según vayamos conociendo noticias, ¿no? Y esto es un poco la visión. Por ir desgranando lo de la OPA hostil. Hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, decía que una excesiva concentración crea bancos demasiado grandes para caer. Dice, bueno, y eso empezamos a preocuparnos ahora que hay una operación encima de la mesa, pero antes nos parecía fantástico cuando decía Europa, hay que concentrar, tenemos que crear gigantes europeos de la banca. Nadie decía nada, pero ahora ya la cosa parece que ha cambiado también en lo técnico, porque Pablo Hernández de Cos es lo más parecido a alguien independiente que tenemos al frente de las entidades que ponderan y evalúan este tipo de cosas. Le vamos a escuchar. Hay trabajos teóricos y confirmados con trabajos empíricos que lo que muestran es que es preocupante desde la perspectiva, insisto, de la estabilidad financiera, tanto una competencia feroz, que acaba generando beneficios muy bajos, incluso por debajo del coste del capital, que tienen que asumir las entidades bancarias, y como sabemos los beneficios son la primera línea de defensa de las entidades, y esto acaba potencialmente generando problemas de inestabilidad financiera, como el otro caso extremo, ¿no? En el que hay un grado de concentración muy elevado,
que lo que nos mueve, pues evidentemente es una situación demasiado grande para caer y nos recuerda la crisis financiera. Bueno, vamos a ver, eso lo puedo decir yo, sin ser gobernador del Banco de España. Ahora, un gobernador del Banco de España no lo puede decir, porque la concentración que hay de bancos en este país la ha producido el Banco de España. El Banco de España, con las fusiones frías. ¿No se acuerdan ustedes de las fusiones frías? ¿O quién cree que le animó al Sabadell para que se quedara la Caja de Ahorros del Mediterráneo? El Banco de España. ¿Y quién animó al BBVA para que se quedara Caixa Cataluña, aquella en la que tenía un papel Narcís Serra? El Banco de España. Así que, hombre, por favor, gobernador, un poco de coherencia. Si hay un exceso de concentración, haberlo dicho antes, cuando Europa decía que era buena la concentración, en fin, no sé. Yo la verdad es que me parece que a veces los responsables públicos tienen que ser consecuentes con la trayectoria, aunque no estuvieran ellos al frente del Banco de España. Uno hereda la mochila de lo que le dejan otros, ¿no? En fin, dicho esto, doña Sara, no quiero condicionarla. Yo en eso no me voy a meter. Sí que es verdad, en cualquier sector cuando hay una concentración hay un riesgo, eso es lógico, ¿no? Tenemos otros players que esta mañana han dicho lo contrario, que no ven excesiva concentración en el sector bancario español, ¿no? Es un debate que hoy sale encima de la mesa, pero bueno, que estamos en línea con la media europea y que yo, con mi opinión personal, creo que por el momento no existe un riesgo intenso en este sentido, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto es en cualquier industria, no en la bancaria, si hay concentración, pues eso no es, puede generar un riesgo y afecta directamente o impacta en los precios, en la competitividad, etcétera. Y bueno, eso las autoridades siempre lo van a vigilar, pero en este caso yo creo que hemos visto hoy pues dos argumentos completamente diferentes, ¿no? Y yo creo que estaríamos en el medio y, como digo, con la media de otros países europeos. Si quieren ver concentración, fíjense que las cadenas de televisión en España y van a descubrir cosas interesantes, de verdad. Bueno, don Óscar, bueno, vamos a ver. La media en este mes de mayo parece que están en 3,693, abajo que el año anterior, pero pues, el alivio para los que tienen hipotecas revisables pues todavía no alcanza, ¿no? Efectivamente, está siendo una bajada interesante, pero que todavía no llega a unos niveles en los cuales las cuotas de las hipotecas puedan ser significativas. Es decir, para una hipoteca de 150.000 euros de deuda, 4 o 5 euros al mes. Para una hipoteca de 300.000 euros de deuda, más o menos 10 o 12. Evidentemente está bien, es poco. Vemos un horizonte, pero esto hay que recordar que ya lo vimos en enero, que es cuando bajó el euro. Entonces hay que ser cautos, hay que prevenir. Por de pronto en mayo tú no aprecias que vaya a haber cambios. Bueno, hay que ver, efectivamente, hay que ver un poco a ver si esto es algún movimiento del mercado por algún humor del Banco Central Europeo, o esto va a seguir y ya sí que podemos de bajadas más significativas y que los hipotecados puedan beneficiarse, sí, por supuesto. Vamos a la noticia del día, que es la OPA Hostil, y la OPA Hostil supone, vamos a los detalles técnicos, la OPA Hostil supone invertir 12.200 millones de euros para hacerse por lo menos el 50%. Si no lo consiguen, la OPA decaería, si no es de caer antes del Gobierno o la Comisión del Mercado de Valores, la Comisión de Mercados y Competencia, que tienen que retratarse. Pero dicho lo dicho por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues es difícil que los finales del Gobierno que regulan lo que está invertido en bolsa vayan a decir cosa distinta. ¿Y qué es lo que ha dicho Cuerpo? Se preguntarán, pues ahora lo van a escuchar. El Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión. Lo haremos, por supuesto, teniendo en cuenta todas las opiniones de los organismos relevantes que tienen que ver también en la propia autorización de la OPA, desde la CNMV, de la CNMC, el propio Banco de España. Ahora mismo, en términos tanto de forma como de fondo, rechazamos esta operación por esos efectos potenciales que le acabo de comentar. Está claro que hay muchos elementos políticos que no vamos a valorar. Vamos a entrar en lo que es la OPA. La OPA es
pone a intercambiar una acción nueva del BBVA por 4,81 antiguas del Banco Sabadell. El Banco Sabadell le parece poco y esto es papelitos, entrega de papelitos por papelitos. No hay efectivo tal como se ha planteado hasta este momento. ¿El precio es bueno, es caro? Carlos Torres, el presidente de BBVA, que esto apuntaba una prima en el momento de aceptar la OPA que plantea el BBVA de alrededor del 1%. No, vamos a ver, es que si analizamos ahora mismo los precios de técnico, si cogemos los precios del 29 de abril, esa prima estaba a un 29%, pero claro, si el BBVA sigue cayendo y Sabadell sigue subiendo, esa prima cada vez se va a reducir más. De hecho, ahora mismo con el cierre de hoy es por debajo del 8%, o en torno al 8%. Aquí hay muchas cosas que tú has mencionado que son súper importantes. La primera es que efectivamente el propio BBVA, para llevar a cabo esta OPA hostil, llegar a un 50%, es lo que ellos ponen. Si no, hablando de inversores que en su mayoría son inversores minoristas. Sabemos, por otro lado, lógicamente, que es hostil. Sabadell la ha rechazado, con lo cual Sabadell puede ahora recurrir a diferentes vías para intentar evitarla, entre ellas apelar directamente a los accionistas. Su recomendación o no, que ya vemos que no recomienda y que consideraba que no llegaba, no estaba a la altura. Y luego, como también decías, no hay efectivo, simplemente es canje de acciones, y parece que todo apunta a que no hay mucho margen para aumentar con efectivo, con lo cual al final, lo que decía un poco al principio, primero nos van a quedar muchos meses delante, pero con todo esto que estamos comentando hay muchas sopas de este estilo que al final no salen, porque al final hay bastantes ahora mismo variables encima de la mesa que complican la situación al BBVA. Entonces, bueno, al final luego también hay casas de análisis que si el inversor está leyendo, se está informando, pues que lo que están recomendando es vende una, compra la otra, puede llegar un momento donde, como decía, en realidad ya no es nada atractivo. Con lo cual, la operación es una operación complicada. Otras fusiones que hemos visto, otras OPAs a lo largo de los años, donde pues todo tenía más sentido, o parecía que tenía más sentido. Y esto lo digo yo, lo que no queda duda es que hay un ánimo intervencionista. ¿Qué hace un ministro de Economía, Carlos Cuerpo, definiéndose sobre una OPA en marcha planteada sobre dos valores importantes del IBEX, antes de que lo haga la Comisión Nacional del Mercado de Valores, antes de que lo haga la Comisión de Mercados y Competencia? Pues claro, es que esto es, una vez más, un dedazo sobre las decisiones de las empresas, esas que defiende Antonio Garamendi, y se está quedando solo, por cierto, en hacerlo. Bueno, don Óscar Bueno, dígame, los hipotecados que están en periodo de revisión anual de sus hipotecas con el índice actual del Euribor, en fin, van a haber bajadas muy ligeras. Muy ligeras. Inapreciables. Efectivamente, lo que hemos comentado antes. Pero bueno, hay que mirarlo por el lado positivo. Es decir, ya no van a subir más. Las subidas han sido ya anteriores, por lo tanto ahora ya lo que hay que hacer es esperar alguna bajada o bien buscar otro tipo de hipotecas, evidentemente. La bajada puede venir en el mes de junio, porque dice el Banco Central Europeo, o algunos de sus portavoces más o menos, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, está convencido de que en junio van a empezar a bajar los tipos. No digo yo que sea mucho, pero sí eso va a afectar al Euribor de pleno. Efectivamente, son rumores. Yo hasta que no lo vea vamos a tener esa precaución, pero evidentemente en junio sí se habla de que el Euribor pueda bajar 0,25, pero ojo, estas bajadas del mes de mayo quizás ya están anticipando esa bajada, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Doña Sara, volvemos a la OPA. ¿Ha funcionado alguna vez una OPA hostil en el mercado español? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿en qué se diferencia esto de una fusión? Bueno, la diferencia principal es que cuando tú haces una fusión, los órganos de administración, el órgano directivo están de acuerdo.
Entonces, bueno, es un acuerdo conjunto donde creas unas sinergias donde en principio pues, ganan todos, ¿no? Cuando tú haces una OPA Steel, a quien te estás dirigiendo no es al Consejo, que además en este caso ya lo hemos visto, que ya ha dicho que no, sino directamente a los accionistas. Entonces, bueno, pues es bastante diferente, ¿no? Primero tienes que tener de tu parte a los accionistas y, como decíamos antes, en este caso hay mucho accionista minorista. El propio Consejo, como también decíamos, de Sabadell, pues puede recomendar no acudir, con lo cual todo se complica. Hemos visto OPAs en España hostiles, me puedo acordar de Letter One con Día, que la comentamos aquí muchísimo. Fue un proceso además muy complicado que llevó muchos meses. Una también de Santander, que esa salió bien sobre ABN AMRO en su momento, que esa operación le salió bastante bien a Santander, pero al final hay muchísimas que fracasan, hay muchas que fracasan porque no es la manera, digamos, más fácil, lógicamente, de hacer una unión entre dos compañías. Desde luego. Bueno, don Óscar, ¿hay que esperar a final de año para que apreciemos cambios sustantivos en el Euribor? Sí. Yo creo que sí. El segundo semestre ofrece poco hasta que llegue noviembre, diciembre. Efectivamente, yo creo que podemos estar, podemos estar entre un Euribor del 3, 3,2, ahí es cuando vamos a poder ver las bajadas de las hipotecas con intensidad. Entonces sí que podemos tener esa previsión de que a final de año podemos alcanzar esos niveles y, bueno, evidentemente dar un respiro a estas cuotas que están agobiando ahora mismo a los que tenemos hipoteca, efectivamente. Otro nombre propio de la bolsa española, Telefónica, que ha visto hoy como sus acciones más bien se depreciaban, no mucho, pero se depreciaban. También encaja en el comportamiento más bajista del IBEX 35, a pesar de que han presentado unos beneficios un 78% mejores de lo que teníamos previstos, gracias a Virgin O2 y a confirmar sus propias previsiones. Eso es, lo importante cuando presentas resultados, o una de las cosas importantes, es confirmar ese guidelines que tú has dado y que efectivamente lo confirman. Los resultados son bastante sólidos, efectivamente el lado de Virgin tiene muchísimo peso. Hay una parte en la parte de LATAM que ha afectado la depreciación y esa parte de la divisa, esa parte no es, bueno, pues no es tan positiva, pero en conjunto los resultados son muy buenos y están por encima de lo que el consenso del mercado pensaba, ¿no? También en EBITDA, en ingresos, etcétera. El motivo de la caída, hoy ha tenido una multa, se ha corroborado una multa, pero tampoco creo que sea un importe tan significativo como para afectar a la cotización, que la ha corroborado el Tribunal Supremo. Yo lo que creo que ha pasado hoy es un poco el sentimiento que había en el mercado. Una circunstancia que merece la pena que comentemos, porque le negaban al cliente la posibilidad de continuar teniendo la factura en papel. La factura en papel, efectivamente, que además era algo antiguo, ¿no? No sé si de 2018, hace unos años. Sí. No creo que eso haya tenido tanto impacto, pero es verdad que hemos tenido los resultados a la vez que esta noticia hoy. Yo lo que creo personalmente es que el mercado hoy tenía un sentimiento más bajista con todo el tema de la OPA, que se deshacen posiciones y que en realidad esta caída viene de ahí, pero si pensamos en el largo plazo, en realidad los resultados han sido muy positivos. Bueno, don Óscar, vamos a ver, usted que está en la negociación día a día en la calle y en la pelea, los que contraen hipotecas pueden seguir aprovechándose de una guerra comercial de la banca para conseguir más fuerza, más hipotecas, y un precio bueno en estos momentos, ¿cuál sería? Sí, ahora mismo sí que hay una guerra de hipotecas, no todas las entidades están en esa guerra. Y sí que hay entidades que están ofreciendo, son muy competitivas, muy agresivas en sus tipos, y ahora mismo un precio bueno tipo fijo estaríamos hablando de quizás un 2,3, 2,4, dependiendo de vinculaciones, y tipo mixto estaríamos hablando quizás por debajo del 2 el periodo fijo, y luego quizás Euribor más 0,50, 0,55. Creo que podría ser un buen periodo ahora para contratar una hipoteca y no tener ningún sobresalto de aquí a bastante tiempo. Pero son una minoría de entidades financieras las que están ofreciendo posibilidades hipotecarias por debajo del Euribor. Bueno, una minoría, pero son bancos importantes. Estamos hablando de Caixa, BBV, Banco de Sabadell. Entonces, hay entidades que además, viendo que las demás se unen,
ellas también se están uniendo. Entonces cada vez hay más competencia y eso redunda en un beneficio del público, evidentemente. Doña Sara, quiero que me hable de Indra, porque está muy cerca de máximos históricos. También resultados muy positivos, muy sólidos, un plan estratégico donde hay mucho peso en la parte de defensa. Hay que decir que en este área el entorno geopolítico acompaña. Es una de las grandes de España y de Europa en este sector, en ciberseguridad. Uno de los puntos positivos de los resultados es el flujo de caja, que eso también siempre hay que mirarlo mucho, aparte de, por supuesto, el beneficio, ventas, ingresos, es que han sido unos resultados muy buenos. Y luego el consenso del mercado todavía lo otorga, porque el problema cuando hay estas subidas tan pronunciadas, que también lo hemos comentado muchas veces aquí, es que puede haber un exceso, ¿no? Una sobrecompra, y luego eso hace que se deshagan posiciones dentro de una estrategia y luego el precio se suaviza. Pero en este caso se le sigue otorgando un fair value bastante por encima, en torno a un 10%, 12% en la mayoría de casas de análisis y en el consenso del mercado. Incluso hay algunas casas de análisis que le otorgan un precio objetivo aún con un potencial bastante más largo, por encima del 15%, con lo cual parece que sí que está ahora mismo en racha, vista con buenos ojos por el mercado, y los resultados sí que lo han corroborado. Déjame que le pregunte por Ferrovial, que hoy arranca en la bolsa norteamericana y que, bueno, le ha ido bastante, o le está yendo bien, ¿no? Ha empezado muy bien. Ahora cuando yo ya me venía, creo que estaba suavizando un poco. Es más, no, creo que incluso estaba dándose un poquito la vuelta, pero bueno, es parte de su estrategia también. Acordaros también que lo hemos comentado aquí, cuando trasladó la sede a Ámsterdam, precisamente era para esto, para cotizar en Estados Unidos. Está en el Nasdaq Composite. Y es que gran parte de su negocio y de su estrategia es precisamente el mercado americano, donde lleva ya muchos años, con lo cual tiene sentido estar cotizando allí, ¿no? Veremos cómo va evolucionando, porque te digo que hoy ha empezado muy fuerte, pero creo que se está dando la vuelta. ¿Cree usted que van a seguir otros su ejemplo? Pues es buena pregunta y no es descartable. En su momento, cuando esto surgió, recuerdo que se barajaban más nombres. Ahora mismo, que yo sepa, pues no hay ninguno concreto encima de la mesa, pero puede ocurrir, claro que sí, porque es más complicado desde España. No es imposible, pero es más complicado acceder a cotizar allí teniendo la sede aquí. Y hablemos de Puig, porque no hemos tenido nunca un valor de lo que se llama el lujo, el sector del lujo, ¿no? Y a algunos que componen carteras les va a venir bien para buscar cierta proporción, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo ve usted la marcha de Puig? Pues también lo que comentaban además los analistas de Banco Big, que la han estado analizando precisamente, también le ven solidez, unas buenas variables para tener éxito en el largo plazo, y como bien dices, tenemos pues como al sector del lujo ya representado con esta compañía. Bueno, pues nuestro último minuto va a ir dedicado, si me lo permiten, a Shakira. Me gusta mucho que los famosos que se ven repercutidos por investigaciones de talibanes de la agencia tributaria resistan, aguanten el tirón, vayan a los tribunales y, como es el caso, por segunda vez, han vuelto a archivar lo que pretendían en Hacienda que tenía que pagar. ¿Por qué? Pues porque no aprecia nadie que ella tuviera el más mínimo interés en defraudar a la agencia tributaria, y ahí se acaba la historia. En fin, ahí se acaba la historia si no es por el demérito que trae a un país donde te persiguen pues a veces de forma inapropiada. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia, por sus opiniones, y a ustedes les veo en la redacción abierta.